Hola amados, ¿cómo están? Qué bueno es encontrarnos nuevamente a través de este medio para compartir la palabra de Dios, para que el Señor nos siga transmitiendo sus verdades divinas, para que nuestro espíritu pueda seguir creciendo y podamos agradar a nuestro Padre Celestial. Es muy importante que entendamos que la Biblia dice que tengamos como prioridad tener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Y bueno, si uno empieza a analizar la palabra, tener los ojos puestos en Jesucristo, principalmente implican dos cosas: tener una noción clara que tenemos que vivir una eternidad después de esta vida. Y tenemos dos lugares muy identificados en la Biblia donde se puede pasar esa eternidad. Uno es en el cielo, delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, y el otro es el infierno. Así que debemos tener pendiente durante todo el día que todo lo que nosotros hagamos acá en esta tierra tiene eco en la eternidad. Y lo otro también es que tenemos que ser conscientes que un día vamos a estar delante de nuestro Padre Celestial, así como ahora están delante de mí, mirándome a través no sé si de una televisora o, o no sé, de internet, de alguna página, así como están delante de mí ahora. Quizás algunos me están escuchando a través de una radio, pero muchos pienso que me deben estar mirando, y así como estamos ahora cara a cara, un día vamos a estar todos delante de Dios y bueno, vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida segundo a segundo. No es en algunas etapas de nuestra vida, sino que ese momento que vamos a estar delante del Señor va a ser para que demos una explicación segundo a segundo lo que hemos hecho con nuestras vidas. La Biblia dice que ni una palabra ociosa quedará sin ser juzgada. Así que miren, así como ninguna palabra ociosa va a quedar sin ser juzgada, tampoco va a quedar sin ser juzgado alguno de nuestros gestos, nuestras costumbres y bueno, todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos en general. Así que bueno, es muy importante que tengamos presente que tener los ojos puestos en Jesucristo implica principalmente esas dos cosas. Entonces, hoy quiero tocar un tema sumamente importante, quiero que presten muchísima atención, porque a través de este tema vamos a poder descubrir realmente cuál es el cristiano verdadero y cuál es el cristiano falso. O sea, no es algo que lo vamos a decir nosotros, sino que la misma palabra nos va a llevar a descubrir, ¿no?, cuáles son las particularidades de esos que realmente podemos decir son hijos de Dios, o aquellos que engañados, porque la mayoría de la gente está engañada, ¿no? Nadie realmente se quiere reconocer como un hijo del diablo. Todos en general, usted pregunta en la iglesia y aún los que sabemos que tienen unos comportamientos de cizaña, ellos siguen diciendo que son hijos de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque este pasaje que hoy vamos a estar analizando, dicho de la boca del Señor Jesucristo, nos va a poder ayudar a nosotros a revelar quiénes son los cristianos verdaderos y quiénes son los cristianos falsos. Entonces, yo quiero que comencemos en Juan 15:1. Juan 15:1 dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Escuche bien porque son palabras impactantes y muy reveladoras, que cualquiera realmente debería ser sacudido espiritualmente, porque es algo muy serio lo que el Señor nos está enseñando a través de esta palabra. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que cuando la Biblia se refiere a la vid verdadera, se está refiriendo a lo que está relacionado con la familia celestial. Primero que nada, se está identificando con la familia celestial. Y también se está identificando con la iglesia. Con la iglesia. ¿Por qué digo la familia celestial y la iglesia? Porque nosotros tenemos que aprender a identificar qué es lo que se relaciona con el espíritu y qué es lo que se relaciona con el alma. ¿Mm? Cuando estamos hablando de familia celestial es porque nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Adquirimos por el Espíritu Santo la naturaleza en el espíritu del Padre Celestial, y por lo tanto somos integrantes de la familia del cielo, somos hijos de Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta que Jesucristo vino a tomar el control de nuestro espíritu para que nuestra alma pueda ser transformada y convertirse en lo que la Biblia llama la novia del Cordero, lo que es la iglesia. Por eso tenemos que hacer una diferencia entre la familia celestial, que representa a todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como el Salvador e hicieron de Dios su Padre, y después a la iglesia,
como las almas transformadas, las almas que fueron lavadas por la sangre de Jesucristo y por lo tanto son incorporadas como la iglesia, la novia del Cordero. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica realmente la vid verdadera? ¿Qué significa la vid verdadera? Y la vid verdadera nos está hablando a nosotros de un lenguaje. Y la Biblia habla muy claro, la Biblia muy claro, de que solamente existen dos lenguajes. ¿Eh? Un día Jesucristo estaba predicando y él dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mis palabras? Vosotros no me podés comprender porque vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, el lenguaje, la iglesia significa tener un lenguaje. La vid verdadera significa tener un lenguaje. ¿Un lenguaje qué? Un lenguaje que es totalmente diferente al lenguaje que se habla en el mundo. Es un lenguaje que viene del cielo. Y esto también lo hemos visto durante muchísimos pasajes, que uno puede realmente identificar en las palabras de una persona si realmente el lenguaje que está hablando pertenece al cielo o pertenece a la tierra. Y cuando estoy hablando de lenguaje, no estoy hablando de idioma, porque el idioma puede ser exactamente el mismo, puede estar hablando el mismo idioma, pero el lenguaje, la forma de expresarse, es totalmente diferente. Y a mí me gusta tomar siempre el ejemplo de las enfermedades, porque cuando uno entiende realmente cuál es el inconveniente por cual la gente se enferma, y si va a la Biblia, le va a decir que es por causa del pecado. En la mayoría de todas las enfermedades es por causa del pecado. Hay algunas excepciones que ya las hemos visto, pero la mayoría de todas las enfermedades es por causa del pecado. Entonces, cuando uno habla con una persona que se dice que es creyente y cuando está conversando con él, le dice que está enfermo y que se fue al médico o fue a la farmacia a comprarse medicamentos para sanarse, y uno se da cuenta realmente que no está bien enfocado o le falta la revelación de lo que significa una enfermedad. Pero usted puede hablar con otro creyente que le dice, es una cosa, estoy enfermo y por lo tanto hace ya 2 días que estoy en la presencia de Dios, arrodillando, pidiendo perdón, que me ayude a identificar en qué cosa me equivoqué porque me quiero arrepentir. Entonces ahí, hablando el mismo idioma, como estoy hablando yo ahora el español, pero son dos lenguajes totalmente diferentes. Uno es un lenguaje del cielo y el otro es el lenguaje de la tierra. El lenguaje del cielo es aquel que dice que está en la presencia de Dios, arrodillado, pidiendo perdón, para ver en qué se equivocó, para que el Señor lo perdone y le pueda restablecer nuevamente la salud. El que está en la tierra es aquel que cuando se enferma y primero que nada recurre al médico o recurre a la farmacia para comprarse los medicamentos. Entonces son dos lenguajes totalmente diferentes. Entonces Jesucristo nos está diciendo acá, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, ¿qué es lo otro que tenemos que destacar acá que es fundamental? Jesucristo está diciendo que hay una vid que es verdadera, la cual lo representa a él, pero detrás de sus palabras está diciendo que también hay una vid que es falsa. Una vid que es falsa. Y esto es sumamente peligroso, hermanos. Esto es sumamente peligroso y hay que tener mucho discernimiento de espíritu. Y para poder identificar mucho, para poder identificar el error, es fundamental que nosotros veamos los frutos de las personas, porque Jesucristo siempre fue muy claro. Dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la vid falsa representa al mismo lenguaje, al mismo idioma, pero sin la presencia del Espíritu Santo. Toda palabra que se dice, aunque sea bíblica, de Génesis, Apocalipsis, pero no esté influenciada por el Espíritu Santo, esa palabra también es una palabra falsa. Y esa es la vid más peligrosa de todas. Esa es la que realmente puede llegarnos a confundir y hacerse pasar por la vid verdadera. Y nosotros tenemos en la Biblia el caso de los fariseos, los saduceos y los escribas, ¿no? Que eran tremendos en el conocimiento que tenían de la palabra. Es más, Jesucristo llegó a decirnos de ellos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y evidentemente ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas podían hacer lo que la palabra decía, porque no tenían presencia del Espíritu Santo. O sea, ellos continuaban con su espíritu muerto, nunca habían restablecido la relación con Dios, nunca habían aceptado a Jesucristo como el Salvador para tener un impacto en su espíritu y que vuelva a resucitar. Y después encima recibir el Espíritu Santo para recibir la cobertura sobre ese espíritu y convertirse verdaderamente en hijo de Dios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto porque el Señor dice, yo soy la vid
verdadera. Entonces, detrás de esta vid verdadera hay una vid que es falsa, hay una vid que es engañosa, que puede parecer la verdadera, pero que en realidad es el mayor engaño del diablo para arrastrar a muchísimos cristianos al infierno. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir poco a poco evaluando, para poder descubrir lo que Jesucristo nos quiere enseñar a través de todo esto. Entonces, la vid verdadera y acá dice otra cosa también sumamente importante, y mi padre es el labrador, y mi padre es el labrador. Y acá es donde yo creo que hay muchísimo desconocimiento dentro de la iglesia cuando no se le da un enfoque bien claro a los creyentes de que el evangelio principalmente se trata de una relación con el Padre Celestial. Hay una confusión muy grande y por esa confusión muchos pusieron a Jesucristo en el lugar del Padre Celestial. Y eso es gravísimo, porque hasta que el creyente no tiene una comunión con el Padre Celestial, no se puede considerar la iglesia. Nosotros vemos a Pedro viviendo con Jesucristo. Ese fue uno de los discípulos escogidos que tuvieron 3 años con él. Pero en ningún momento Jesucristo le dijo a Pedro que él era la iglesia o sobre él se podía construir la iglesia hasta que no tuvo la revelación del Padre Celestial. Eso lo encontramos en Mateo, el Mateo 16:16. Esto es sumamente importante que prestemos atención. Jesucristo les había hecho una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, nosotros sabemos la respuesta. Uno le dijo que era Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Pero ninguno de ellos identificó a Jesucristo por lo que él era, sino por lo que hacía. Sabemos que todos los profetas, muchos hicieron milagros, unos soltaron palabras de Dios, muchísima bendición hubieron a través de los profetas, pero nadie se salvaba por reconocer a esos profetas, ninguno de esos profetas podía traer salvación. Por lo tanto, todos aquellos que reconocían a Jesucristo como un profeta, tampoco iban a poder tener salvación. Entonces Jesucristo, para probar a sus discípulos, les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces ahí es cuando salta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de esa respuesta de Pedro, vamos a ver lo que Jesucristo le dice a él como premio, ¿no? Como bienaventuranza por ese discernimiento espiritual que tuvo y por esa conexión que vamos a darnos cuenta que fue por un contacto con el Padre Celestial. Entonces, en 16:16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta que le dio Pedro cuando Jesucristo dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces vemos que Pedro realmente tenía una admiración tremenda con Jesucristo, era muy impactado porque claro, él vio realmente cuando Jesucristo hizo la pesca milagrosa, él mismo había caminado por arriba de las aguas, entonces él había visto, ¿no? esa autoridad, ese poder espiritual que tenía Jesucristo, entonces Jesucristo le fue revelando a Pedro que todo lo que él hacía era porque tenía una comunión con su Padre. Entonces Pedro fue analizando todas esas cosas y en base a lo que Jesucristo le decía, él las iba poniendo en práctica. Entonces Jesucristo les había enseñado el Padre Nuestro, entonces Pedro se ve que empezó a enfocarse, ¿no? en tratar de descubrir la verdad de la esencia de ese Padre, ¿no? Debería tener la inquietud en su corazón de convertirse en su Hijo para hacer todas esas maravillas, milagros y señales que hizo Jesucristo. Entonces se ve que Pedro empezó a tener ese contacto con el Padre Celestial y el Padre, cuando nosotros lo buscamos con un corazón sincero, con el deseo de saber la verdad, y el Padre se nos manifiesta. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Entonces, después que Pedro lo reconoce a Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo le responde. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y acá, hermanos, donde yo entiendo que existe la falla, ¿no? Existe la falla. Hay muchísimos creyentes poniendo a Jesucristo en el lugar del Padre Celestial, cuando realmente Jesucristo vino a cumplir una función y el Padre Celestial otra totalmente diferente. Entonces, mientras nosotros no tenemos
la creencia en el corazón que Dios es nuestro Padre y lo tratamos realmente como un Padre, porque no es solamente decir Padre nuestro sin creerlo. Dios no actúa sobre el corazón engañoso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con no quedarnos con el conocimiento intelectual. Nosotros constantemente tenemos que verificar, certificar que realmente todo lo que estamos hablando, realmente lo creemos en el corazón. Hay muchísimos que llaman a Dios Padre, pero uno le ve las vidas, cómo viven, y uno se da cuenta que realmente es una falsedad, es una mentira, porque lo llaman Padre, pero no tienen ningún tipo de relación con ese Padre. Lo llaman Padre, pero andan fornicando, andan mintiendo, andan robando, no tienen continuidad. O sea, uno se da cuenta que es una falsedad, porque cuando Dios realmente, cuando uno reconoce que Dios es su Padre, y es lógico que lo tiene que obedecer al extremo de saber que tiene que vivir cada día de ese pan. Por eso vuelvo a repetir, mientras uno no tiene esa revelación divina de que realmente Dios es el Padre, y lógicamente no vive del pan de cada día, no tiene ese convencimiento en el corazón. Entonces vemos que solamente este versículo ya está revelando muchísimas cosas, ¿no? Cuidado con el lenguaje que habla la gente, porque a través del lenguaje uno puede descubrir verdaderamente es un hijo de Dios o todavía está engañado y es un hijo del diablo creyéndose un hijo de Dios. Y después está lo otro, lo que volvemos a lo mismo. Cree realmente que es el Padre, y como cree realmente que es el Padre, tiene una intimidad diaria constante, permanente. No es un día lo considero un padre y después 3 días no. Todos los días tiene comunión con ese Padre Celestial y todos los días le pide el pan porque para agradarlo, porque nuestra función en este momento, mientras estamos en la tierra, es agradar a nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso. Hoy quiero tratar de que tú a través de este mensaje te puedas identificar y realmente puedas decir, no, yo realmente estoy engañado, realmente estoy confundido. Esto que está diciendo el pastor realmente yo no lo estoy viviendo. Realmente no era consciente la importancia del convencimiento de creer realmente que Dios es mi Padre y tener esa intimidad hasta hacer todo lo que a Él le agrada. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que ir analizando a través de lo que Jesucristo nos viene enseñando. Entonces, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, vamos a ver durante el pasaje que también hay muchos que se acercan a la vid, que aparentan en un momento estar pegados, pero después con el funcionamiento de sus vidas vemos que realmente eran falsos, que no daban los frutos de estar pegados a la vid. Y cuando yo estoy hablando de la vid, vamos a ir entendiendo esto. Cuando yo estoy hablando de la vid, estoy hablando de todo en general lo que implica la vid. Estoy hablando de los pámpanos, estoy hablando de las hojas, estoy hablando de las flores, estoy hablando de los frutos, estoy hablando de los arcillos, estoy hablando de las yemas. Y para que ustedes tengan un poquito más claro lo que quiero decir, a mí me ha pasado muchísimas veces de ir por la ruta y pasar por lugares de campo, y cuando miro para el costado digo, mirá, hay una vid o hay un viñedo, pero cuando me enfoco y hablo, digo una vid, no digo, mirá, ahí hay uvas, o mirá, ahí hay pámpanos, no, o ahí hay yemas, no, cuando digo, ahí hay una vid, ¿por qué? Y porque la vid lo implica todo, implica las uvas, implica los pámpanos, implica las yemas, implica las flores, implica todo. O, por ejemplo, yo nunca vi que pasara uno por al lado mío y me dijera, mirá, ahí hay una mano, o ahí hay un brazo, o ahí hay una cabeza, o ahí hay una oreja. No, cuando pasan por al lado mío, a veces escucho y dicen, mirá, ahí va Eliseo. Y sí, ¿por qué? Porque Eliseo implica la mano, Eliseo implica el brazo, implica la nariz, implica la oreja. Entonces, esto es importantísimo que lo podamos entender para que durante el mensaje podamos comprender qué tan nosotros nos podemos considerar parte de esa vid verdadera. Porque yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Eso implica que nosotros deberíamos sentirnos parte de esa vid verdadera. Y sentirse parte de esa vid verdadera, te voy a ir adelantando algo, es sentirse que tú eres Dios, porque a esto se refiere Jesucristo. Y en realidad esto es otra cosa que nosotros, este punto lo tenemos que tocar, porque
La Biblia dice en el primer mandamiento, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero como siempre se está sumando gente nueva y muy poco se predica de esto en las iglesias, mucha gente dentro del ambiente eclesiástico no lo conoce. Pero en realidad, toda la Biblia, todo lo que pasa en el universo, se trata de Dios, porque Él es el único ser que existe en este universo. Dios hizo los cielos y la tierra. Hay un solo Dios y es el único ser existente, es el único ser pensante, es el único ser que puede hablar, es el único ser que puede sentir, que puede gesticular. Y si nosotros tenemos vida, si nosotros tenemos vida, tenemos que tener lógica y entender que es porque tenemos la presencia de Dios adentro y si no, ¿de dónde nosotros vamos a sacar la vida? Y aparte de eso está explícito en el libro de Génesis, cuando Dios hizo el muñequito de barro y hasta que no sopló dentro de él, el muñequito no fue un ser viviente. Después que Dios puso su espíritu, su naturaleza divina dentro del muñequito, ese ser cobró vida. Entonces, tenemos que ser conscientes que todo se trata de Dios. En este momento, lo que nosotros estamos viviendo es lo que Dios está probando con nuestras vidas en este momento, qué es lo que nosotros vamos a hacer con Dios. Porque como ahora, claro, tenemos un libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo, entonces Dios está viendo realmente qué valor le hemos dado a nuestra relación con Jesucristo y nuestra relación con Él como Padre. Por eso, si nosotros realmente amamos a Dios, como dice la Biblia, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza, nuestro objetivo solamente debe estar todo el día enfocado en Dios para saber qué es lo que Él quiere hacer con nosotros para llevarle gozo a su corazón, para llevarle paz, para llevarle alegría. Y vuelvo a decir esto, el nivel más alto, el nivel más alto de un creyente es cuando puede manifestar el amor de Dios, porque cuando manifiesta el amor de Dios no es él que lo está manifestando, sino la presencia de Dios que tiene adentro, manifestándole ese amor a los hombres. Y eso es realmente lo que Dios más desea de nosotros, de que nosotros lo podamos expresar con amor, porque eso es lo que Él quiere que todos lo conozcamos. ¿Eh? Dios es amor y Él quiere manifestarse como en amor. Entonces, es tan importante que el cristiano se llene, ¿no? de esa naturaleza divina y especialmente siembre en su corazón la semilla del amor. ¿Para qué? Para poder dejar que Dios se exprese en toda su plenitud sobre su creación humana. Entonces, son puntos que tenemos que ir analizando para ir viendo realmente lo que la Biblia nos quiere enseñar, o el Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través de la parábola de la vid verdadera. Lo otro sumamente importante y totalmente trae una revelación tremenda, es que para hacer la vid verdadera, implica la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está presente, no es la vid verdadera. Entonces, ¿qué significa la vid verdadera? La vid verdadera significa la presencia del Espíritu Santo junto con la palabra de Dios. ¿M? El Espíritu Santo y Jesucristo el Verbo, la palabra, juntos realmente conforman la vid verdadera. Por eso Jesucristo, escuche bien, Jesucristo, hasta que no recibió el Espíritu Santo, no fue reconocido por Dios como su Hijo. Después que Jesucristo en el Jordán recibió el Espíritu Santo, es que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y en ese momento se convirtió en el verbo de vida. En ese momento fue cuando Jesucristo realmente se convirtió en el verbo de vida. ¿Qué es el verbo de vida? Es la representación en la tierra del corazón del Padre. Y acá es donde quiero que entienda la diferencia, porque mucha gente confundido, engañado por no profundizar en las escrituras, considera que Jehová es el Padre de Jesucristo. Y eso es imposible que Jehová sea el Padre de Jesucristo. Vuelvo a repetir, Jehová representa a la manifestación unida del bien con el mal. Jehová representa la unión de las dos esencias de Dios. Lo que hacía Jehová era usar el mal para realizar un bien, para preparar el camino para cuando viniera Jesucristo y a través de la inspiración divina, Jesucristo pueda entender las escrituras como realmente Dios las planeó para que se convierta en el Hijo de Dios. Por eso es muy importante esto que está diciendo, porque yo soy el labrador y yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Acá no está diciendo y Jehová es el labrador, ¿no? Entonces,
¿Qué significa el Padre? El Padre significa la decisión que Él tomó en sí mismo entre sus dos esencias para manifestarse a su creación. Dios ya en el Génesis, cuando comenzó todo, dijo, sea la luz. Y esa era la forma que Dios quería presentarse delante de sus seres creados, de los ángeles y de los hombres, como la luz. ¿Qué significa la luz? El Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios de amor, el Dios de paz. Pero ¿qué pasa? Esa esencia de Dios fue degenerada por el pecado de Lucifer y él metió el mal en el universo y por eso trajo todo este caos que hoy estamos viviendo. Pero no podemos confundirnos porque cuando la gente estaba en el antiguo pacto bajo Jehová, no había salvación. Podían acceder a ser del pueblo de Dios, pero no había salvación. La salvación viene con la venida de Jesucristo, que es el Hijo de la manifestación que el Padre decidió de sus esencias para manifestarse a su creación. Entonces, esto tenemos que entenderlo muy bien para no confundirnos. Entonces, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo es la manifestación dentro de un cuerpo del corazón del Padre. El Padre se transfirió a través del Espíritu Santo adentro de un cuerpo y a ese cuerpo le dio la personalidad de hijo. Eso es Jesucristo. Por eso, Jesucristo en realidad es el Padre trasladado adentro de un cuerpo. Lo que pasa que, para no ser confundidos nosotros, en el cielo se identifica como Padre y en la tierra se identifica como hijo. Pero ¿qué dice Jesucristo? Yo y el Padre somos uno. Es el mismo, ¿eh? Es el mismo. No es uno idéntico, no es uno parecido, no, no. Es el mismo Padre trasladado dentro de un cuerpo y en el cuerpo humano se identifica como hijo. Entonces, todas estas cosas son fundamentales para que nosotros vayamos entendiendo toda esta enseñanza que nos quiere dar el Señor Jesús para que no caigamos en los engaños del diablo y también nosotros podamos identificar quién es el verdadero y quién es el falso. Entonces, Jesucristo es el prototipo que nosotros debemos seguir para poder llevar una vida que conquiste el corazón de nuestro Padre, poder alcanzar la salvación y poder ir a vivir eternamente con Él al cielo. Lo otro que tenemos que tener presente es que la vid tiene una parte que está metida dentro de la tierra, que es la raíz, y después está la parte visible, ¿no? La parte que podemos ver con el ojo humano. Esto también es importantísimo porque realmente lo que manifiesta esa planta que nosotros podemos ver visible es el resultado de lo que está escondido debajo de la tierra. Eso nos trae a revelación que nosotros, todo lo que se está viendo que hacemos con nuestro cuerpo, toda nuestra gesticulación, todas nuestras costumbres, todo lo que hablamos, es el resultado de lo que tenemos adentro en nuestro espíritu, adentro en nuestro espíritu. O sea, la raíz realmente que hace que se vean los frutos en el cuerpo, nace desde el espíritu. Entonces, eso es lo que Jesucristo también nos quiere enseñar con esto de que es la vid verdadera, que realmente todo lo que es Él es por esa conexión que tiene. Con lo que está escondido, con esa relación espiritual que él tiene con su padre. Pero acá lo más importante de todos, acá lo más importante de todos, que nuestra relación no comienza a ser la que Dios quiere realmente tener con nosotros, de padre e hijo, hasta que nosotros no entendemos que Él es el Padre de nuestras vidas, porque va a ser Él el que va a tratar con cada uno de nosotros. Pero Él va a tratar con cada uno de nosotros de acuerdo a lo que nosotros tenemos de Jesucristo. Por eso dice, yo soy, dice Jesús, yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. La vid, ¿por qué da los frutos? Y porque el labrador la está cuidando, el labrador está pendiente de darle todas las cosas que necesita, a toda la planta. A toda la planta, tanto a la raíz como al tronco, como a los pámpanos, como a las uvas, todo depende del trato que le esté dando el labrador. Entonces, esto es básico, porque Jesucristo sí, como dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el intermediario completo. No, todo lo que se sale de esa presencia de Jesucristo en nuestra vida, tenemos que tener cuidado porque es lo que tenemos todavía del diablo. Por eso la gente que no medita, es imposible que se pueda declarar como un hijo de Dios, porque lo que nosotros no tenemos de Jesucristo lo tenemos del diablo. Y el Padre se relaciona con nosotros de acuerdo a lo que nosotros tenemos de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de la parábola. Entonces, cuidado con esto, cuidado con esto. Vuelvo a repetir, hasta que tú no tenés el convencimiento,
en tu corazón, de que Dios es tu Padre y tenés una relación verdadera de padre e hijo, pidiéndole todos los días, porque la Biblia misma lo dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, hay un pan para cada uno de nosotros. ¿M? Y todos los problemas que tiene el ser humano es porque no está pidiendo ese pan. Entonces, cuando no pide ese pan, ¿qué pasa? Y el diablo lo llena de piedras. Por eso la palabra dice, ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Entonces, cuando tú no le pedís el pan al Padre, tú estás haciendo la obra del diablo, andás tirando piedras y por eso no hay resultados espirituales en tu vida. ¿M? Aunque te puedas decir creyente, te vuelvo a repetir, podés decir que sos un creyente, pero realmente sos un creyente falso. Si tú no vivís del pan de cada día, sos un creyente falso. Tú no estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces, fíjese en todo lo que nos enseña esto que Jesucristo está revelando con esta parábola. Mire cómo sigue ahora. Dice en Juan 15:2, todo pámpano, escuche, todo pámpano que el mí no lleva fruto, lo quitará. Hermano, estas son palabras extremadamente delicadas y hay que prestarle muchísima atención. Todo pámpano que el mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo voy a leer una vez más, porque para mí esto es una sacudida tremenda en el espíritu, hermano. Si habrá que estar velando y orando para que nada de esto nos engañe. Porque dice que lo quitará y acá no hay vuelta atrás. Esto no es una decisión tuya. Esto es una decisión del Padre Celestial. ¿Eh? Esto se trata de no estar cansando al Padre Celestial y que tu vida siga diciendo que sos creyente, creyente y tenés 5, 10, 15 años dentro de la iglesia y no has dado ni siquiera un solo fruto, hermano. Eso es gravísimo. Eso es extremadamente grave. Es para no dormir tranquilo en la noche si vos todavía no podés decir, no, no, pero realmente aquella persona, y escúcheme bien, esto no se trata de traer gente a la iglesia para que después el pastor le predique y esa persona se haga parte del cuerpo de Cristo. Esto se trata de que tú tengas algo para darle a otro que lo hizo parte de la planta. ¿M? Porque Jesucristo dice, Mateo 25, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo, no me abrigaste. Estuve enfermo y en la cárcel, no viniste a mí. O sea, no se trata de traerlo al pastor para que lo haga parte del cuerpo de Cristo. Tú deberías tener algo, aunque sea algo para darle de comer a otro, de parte de Dios, para que se alimente espiritualmente y pueda crecer dentro del reino de los cielos. Así que cuidado, hermanos, porque esto no es juguete. ¿Eh? Tú tendrías que analizar quién fue a la iglesia realmente por mí, porque porque el Señor me usó como su canal de bendición para que Él entienda un secreto, una revelación divina y se conecte con el Señor Jesucristo. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces todos los frutos que nosotros podemos llegar a dar es porque tenemos algo de Jesucristo adentro. Todo pámpano que en mí, ¿qué significa? Tenemos que tener revelación de Jesucristo en nuestro corazón para que sea esa revelación saliendo por nuestra boca o viéndonos la gente actuar, sea impactada y esa gente se haga parte del cuerpo. Y acá donde voy siempre a lo mismo, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque todas las cosas que tú haces, todas las cosas que tú haces, deberían estar fundamentado en una palabra. En absolutamente todo lo que tú haces debería estar fundamentado en una palabra. Eso es realmente un hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que para casarte necesitas una palabra, que para tener un hijo necesitas una palabra, que para poner una empresa necesitas una palabra, que para seguir una profesión necesitas una palabra. Todo lo que todo lo que tú analices ahora, que estás haciendo, y no hay una palabra que te movió para que hagas eso, tú estás bajo el engaño del diablo y estás corriendo el riesgo de que el Señor te quite, porque por estar en esa condición, esa parte de tu vida no da ningún tipo de fruto, porque no está ligada con el Señor Jesús. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, mire, mire, este es el pámpano, este es el pámpano. No sé si se ve bien acá. Este es el pámpano. Estos son los frutos. Ahora, lo más lógico, que esto tienda a morir, tienda a morir. ¿Por qué? Y porque ahora no está agarrado a la vid. Esto ahora no está agarrado a la vid. Entonces va a tender a morir. Ahora, escúcheme bien, porque esto cumplió su función.
Yo lo traigo ahora como una enseñanza. Esto cumplió con su función. El pámpano dio sus frutos, ¿eh? Es lógico. Yo lo que debería hacer ahora es, lo corté, me lo tengo que comer, ¿m? Me lo tengo que comer. Pero esto cumplió su función. Ahora, para la enseñanza, es para explicarle a usted que este pámpano ahora, cortado de la vid, ¿eh? Si yo no me como rápido las uvas, esto tiende a ¿qué? A pudrirse. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la savia de la vid ya no corre más. Esto para seguir manteniendo la vida permanentemente tiene que estar agarrado a la vid. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿m? Porque el Señor está diciendo que lo que Él quiere comer de tu vida es esto, los frutos. ¿Eh? Esto quiere comer el Señor. Ahora, claro, si vos no estás conectado al tronco, a la vid, y vos no vas a poder dar ningún fruto, no hay ninguna persona en la iglesia que tú puedas decir, este está en la iglesia porque el Señor me usó a mí como el instrumento, como el canal de bendición para que esa persona se haga parte de la planta. Y hermano, esto no es juego, porque el Señor dice acá que lo quitará. Va a llegar un momento, ¿me entendés? Que el Señor se le va a terminar la paciencia, porque ¿qué pasa? Escúcheme bien, hay un plan divino. En el plan divino de Dios, en el plan perfecto de Dios, era para que todos se salven. Si cada uno de nosotros hubiéramos hecho lo correcto delante de Dios, ¿m? Todos se podrían salvar. El problema es que la gente se pierde porque nosotros, diciéndonos que somos creyentes, no hemos hecho lo que el Padre Celestial quería hacer. ¿Qué dijo Jesucristo? Padre, de los que me diste a mí, yo no perdí ninguno. Solamente el hijo de perdición, porque bueno, estaba en el propósito de Dios elegir a Judas, porque Judas ya había decidido en su corazón hacer maldad y el Señor lo necesitaba para llevar a término su plan divino, ¿eh? Para redención de cada uno de nosotros. Jesucristo tenía que morir, derramar sangre y resucitar. Entonces, pero Jesucristo, ¿qué dijo? De los que me diste a mí, yo no perdí ninguno. Pero ¿qué decía Jesús? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que te veo hacer a ti, Padre, eso hago. Lo que te escucho decir a ti, eso es lo que yo hablo. Entonces, Jesucristo no perdió a ninguno. Pero así como Dios hizo el plan para Jesucristo, como tenía ese plan perfecto para Jesucristo, que Jesucristo dijo, consumado es cuando lo terminó perfecto en la cruz, ese plan, ese mismo plan, el Padre lo tiene para cada uno de nosotros. Ya el Padre diseñó todo. ¿Para qué? Porque el objetivo del Padre era que ninguno se perdiera. Pero como nosotros no estamos haciendo lo que corresponde delante del Señor, entonces hay un montón de almas que se están perdiendo por causa de nuestra mala función dentro del reino. Si es que estamos dentro del reino. Si es que estamos dentro del reino. Y vuelvo a repetir, para ser un hijo de Dios, porque esto es fundamental también, para ser un hijo de Dios se necesitan dos cosas. ¿M? Se necesitan dos cosas. Recibir el Espíritu Santo para tener la naturaleza divina y después meditar en la palabra para adquirir la personalidad. Son las dos cosas que nosotros necesitamos para considerarnos hijos de Dios. Hay mucha gente que recibió el Espíritu Santo, pero no medita en la palabra, entonces no tiene la personalidad. Eso terminan en el infierno. Hay otros que sí conocen la palabra, pero no recibieron el Espíritu Santo. Esos también terminan en el infierno, porque no pueden cumplir el plan del Padre, el plan del Padre Celestial. Pero la Biblia es muy clara, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca llama y el que llama y al que pide se le abre. ¿Por qué? Porque ya el plan divino está hecho, ya el Padre proyectó todo para salvar a toda la humanidad, pero nosotros, los creyentes, no estamos cumpliendo con nuestra función correctamente. Entonces va a llegar un momento que el Padre, por amor, a ver, por amor, tiene que quitar ese pámpano, lo tiene que cortar, lo tiene que anular. ¿Por qué? Porque siga siendo, porque si yo corto ese pámpano, viene otro detrás que puede sí crecer y dar los frutos que corresponden al reino. Pero mientras ese pámpano muerto esté ahí bloqueando el fluir de la esencia del espíritu, la savia del espíritu, y no hay forma de que las personas que se conectan con él se puedan salvar, se van a seguir perdiendo. Entonces el Padre, por amor tiene que cortar. Todo pámpano que el mí no lleva fruto, lo quitará, hermano. Y esto no es juego, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lógico, lógico, primero que nada, cuando uno empieza a meditar en la palabra, ¿eh?
y empieza a ver las manifestaciones de Dios en su vida. Y eso, escúchame, es una hermosura porque realmente uno se da cuenta que está siendo útil para lo cual el Padre lo formó en este momento que estamos en la tierra. ¿M? Porque, a ver, el objetivo de todo creyente es evangelizar. Jesucristo vino a este mundo para evangelizar. Yo vine para evangelizar. ¿Y qué significa eso? Que cada palabra que se nos va a revelar en el corazón de parte de Jesucristo y va a traer una influencia poderosa dentro de nuestras vidas para que vayamos a evangelizar. Eso es lo que hace una revelación de la palabra. Te da más ganas de evangelizar porque sabes que tenés adentro lo que necesitas para que otra persona sea tocada, ¿m? Y se pueda conectar con el reino de los cielos, hacerlo parte de la familia celestial. Pero entonces el Padre a ese lo va a limpiar más. Eso significa que lo va a incitar más a que siga buscando de su palabra para seguir tratándolo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué hace cada revelación divina? Y me aparta de un pecado. ¿M? Cada vez que yo entiendo algo de la Biblia es porque me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Digo, yo en ese momento, mientras estoy bloqueado, pienso que estoy haciendo lo correcto, pero cuando empiezo a leer la escritura y me trae la luz del evangelio y me di cuenta que estaba equivocado, y eso que me lleva a arrepentirme. Por eso Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿por qué? Porque cuando nosotros comemos la palabra y después esa palabra revelada en el corazón nos va a traer ese deseo, esa sed de usar la sangre de Jesucristo para limpiar nuestra alma. Entonces, como bien dice acá el versículo, lo voy a leer de vuelta, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cada vez que una nueva revelación viene a mi corazón, yo tengo más luz, no solamente para yo estar más luminoso, sino para poder iluminar a otro. Entonces, este es el proceso del verdadero creyente. Meditar constantemente, porque claro, si yo sé, como dice la Biblia, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, porque así dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si yo quiero ser como Dios y no tener ningunas tinieblas y me quiero parecer más a mi Padre, y la única forma de poder hacerlo es pasando tiempo con la palabra de Dios para que la palabra me siga ministrando, se me siga revelando, se me siga volviendo gracia en el corazón y yo cada vez vaya quedando más limpio. Entonces, como siempre decimos, la mugre viene sola, la limpieza hay que fabricarla, hay que fabricarla. Entonces, si nosotros nos quedamos quietos, si nosotros nos quedamos paralizados, y el diablo no va a tener problema en seguir mandando mugre, mugre, mugre para cada vez infectarnos más y apartarnos de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a entender la revelación de la palabra y solito queremos no solamente mantener la limpieza, sino seguir limpiando más. Permiso. Entonces vamos a Juan 14:26, a ver qué dice Juan 14:26. ¿Y esto quién lo hace? Y esto lo hace el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser como la savia que corre dentro de la vid. Es la savia que nos ayuda a cumplir esa función en la planta fructífera para que el reino de los cielos se expanda. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Por eso, cuando recién viene el Espíritu Santo, es cuando uno se puede considerar la iglesia. La iglesia. Pero para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre la iglesia, después que viene el Espíritu Santo, necesito conocer la palabra. Entonces, el Espíritu Santo más la palabra hace que las puertas del infierno no puedan prevalecer sobre la iglesia. Pero si viene el Espíritu Santo y no tengo la palabra, las puertas del infierno siguen prevaleciendo y te van a arrastrar al infierno. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo tiene esa función, no solamente de revelarme las cosas nuevas, el pan diario, que el Padre me quiere dar para seguir limpiándome, para seguir purificándome y aparte para ser fructífero en el reino, para que cuando hable con las personas sean impactadas por lo que digo, haya consuelo, haya liberación, haya prosperidad, haya sanidad en mi boca, sino que también
recordará todo lo que Jesucristo nos enseñó, o sea, todo lo pasado, ¿no? Entonces, esa es la función que cumple el Espíritu Santo y es con lo que el Padre nos va a ir limpiando. ¿M? Entonces, después dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Y cuando leí esto me vino a mi cabeza el momento aquel en que Jesucristo le fue a lavar los pies a sus discípulos y Pedro se había puesto rebelde y decía, a mí no me los vas a lavar. Vamos a leer ese pasaje porque es muy lindo. Juan 13 del 5, del 5 a 10. Mire lo que dice, porque es tremendo. ¿Eh? Dice... Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y esto lo estaba diciendo por Judas. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos siendo limpios por la palabra de Dios. El Señor nos va tratando, como dice el labrador, va tratando con nosotros al que está limpio lo sigue limpiando cada vez más. Eso significa nos sigue perfeccionando más, nos sigue dejando tener más revelaciones de Dios para seguir formando a su Hijo dentro de nuestro corazón. ¿Mm? Cuanto más nosotros tenemos de Jesucristo en el corazón, mayor relación tenemos con el Padre Celestial. Ahora, ¿qué pasa? La función nuestra es evangelizar. Entonces, cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando somos enviados por un líder, ¿no? O con un pastor, una autoridad espiritual, a evangelizar, y nosotros nos tenemos que mezclar con la gente del mundo. Y muchas veces vamos a hablar con gente que realmente nos va a querer que ensuciar, nos va a querer ensuciar. De repente vos hablas con un testigo de Jehová, hablas con un mormón, o hablas con algún católico ahí, y de repente en algún momento te descuidás y te ensució. ¿Qué significa te ensució? Te puso polvo del mundo. Entonces, ¿cuál es la función del líder? La función del líder es que cuando llegan esos evangelistas, después les pregunte realmente cómo le fue en el evangelismo y ellos le van a contar las cosas que vivieron, las cosas que hablaron. Entonces el líder, que tiene discernimiento espiritual, que conoce a sus discípulos y conoce la capacidad de cada uno, puede identificar si en algún momento lo ensuciaron, le pusieron polvo, le pusieron algo del mundo. Entonces, ¿qué pasa? El líder lo tiene que limpiar. Pero Pedro en ese momento no entendía lo que Jesucristo estaba haciendo y dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces Jesucristo le dijo, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. ¿Por qué? Y porque ese polvo que te va poniendo la gente del mundo, si vos no te lo vas limpiando constantemente, llega un momento que ese polvo se te hace parte de tu vida y podés perder la relación conmigo, podés volver a ensuciarte. Entonces, no es que estás sucio, estás un poquito contaminado por justamente un día de evangelismo, pero yo te lavo los pies ahora, te saco ese polvo que te pusieron en el caminar y quedás nuevamente limpio. Ahí entonces podemos entender qué significa el lavamiento de pies. Por eso cuando Jesucristo le dijo a Pedro, no tendrás parte conmigo, me dijo, no, lavame la cabeza, lavame las manos, lavame todo. No, tranquilo, Pedro, vos ya estás limpio. Lo que pasa es que yo te mandé a evangelizar, viniste acá, veo lo que hablaste con la gente y me doy cuenta que tenés un poco de polvo. Realmente el diablo te quiso engañar, te quiso confundir, te quiso poner duda. Entonces yo tengo que volver a limpiarte, a darte la palabra que te va a purificar nuevamente. Entonces dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Eh? Entonces, ¿qué hace la palabra? Y la palabra nos va limpiando. ¿Eh? Eso es lo que va haciendo la renovación de los pensamientos. Como dice, renovar los pensamientos en Cristo ¿para qué? Para ser una nueva criatura. ¿Eh? El viejo hombre déjalo y empezá a vivir a través del Espíritu. ¿Mm? Entonces, pero... ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cuáles son los resultados de esa limpieza? Y son totalmente visibles. Son totalmente visibles. Por ejemplo, yo en mi caso, para que me entiendan. Siempre doy mi testimonio porque, bueno, a alguien le va a servir, por supuesto. El Señor nos hizo pasar por ciertas situaciones porque, lógicamente, alguien después va a necesitar ese testimonio. Y creo que hoy la iglesia lo necesita full, mi testimonio. Yo era un enfermo sexual, vivía pensando en mujeres nomás. Comía por las mujeres, me vestía por las mujeres, iba al gimnasio por las mujeres, trabajaba por las mujeres. Lo único que pensaba era en mujeres. Fornicario total.
Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor vino a mi vida, me transformó, recibí el Espíritu Santo y empecé a escudriñar la palabra, el Señor me sacó esa maldición que traía, que en ese momento cuando lo estaba haciendo yo pensaba que era algo normal del ser humano, acostarse con mujeres, pero ahora que estoy libre, que el Señor me dio lucidez, me di cuenta que estaba completamente endemoniado, pero endemoniado mal, no sé cuántos demonios debería tener adentro. Pero ahora estoy libre. Entonces, ¿cuál es la señal de que ahora estoy libre, de que ahora estoy limpio, de que fui transformado? Y quiero decir a toda la gente que no fornique, que no adultere, que no se masturbe, porque eso es tremendo, eso es camino al infierno. ¿Eh? Miraste una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. La Biblia que dice, mejor sacate un ojo, cortate una mano y que no te vayas con todo el cuerpo al infierno. Entonces miren a la gravedad. ¿Eh? La fornicación es una de las cosas más graves que un creyente puede hacer dentro de la iglesia, porque la fornicación trae enemigos al reino. Por eso los fornicarios van derecho al infierno, derecho al infierno. Por eso siempre estoy hablando de esto para que la gente se arrepienta. Entonces, ¿cómo ves que realmente hubo un cambio en tu vida? Y porque sos totalmente opuesto, o sea, completamente convencido que lo que habías hecho estaba recontra mal, que realmente necesitaste de esa limpieza del espíritu para tener la luz del Padre Celestial para ayudarte a tener una vida nueva. Entonces, esa es una de las cosas. Te drogabas y ahora estás desesperado por decir a los drogaditos que no se droguen más. Eras un ladrón y ahora estás desesperado por decir a los ladrones que no roben más. Esas son las señales de la limpieza, ¿eh? Esas son las señales de la limpieza. Las otras señal de la limpieza, lógico, hasta los 30 años más o menos, me crié bueno, con mi mamá hasta los 15, 16, después solo, pero claro, traía la cultura de la enseñanza de mi mamá. Estaba enfermo y tenía que ir al médico. Es lógico, lo que enseña todo padre, un mundano que vive en este mundo, un hijo se le enferma y le dice, tenés que ir al médico. En algunos casos también me llevaba alguna brujita ahí, había una brujita cerca de mi casa. Me acuerdo que cuando era chico me dolía la barriga o alguna cosa, me llevaba para que me santigue con la ruda. Imagínense las cosas que a veces hacen los padres, claro, ellos lo hacen con una buena voluntad, ¿no? Pensando que están haciendo lo correcto, pero están totalmente enseñando doctrina de demonio tremenda. Entonces, pero ¿qué pasa? Después que conocí a Jesucristo, que fue limpiado, pues, por el Padre Celestial y me trajo la verdad. Y no, ahora cuando estoy enfermo, lo primero que hago es tirarme de rodilla en el piso y decirle, Padre, perdóname, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pequé? Entonces, por eso le digo, es un lenguaje totalmente diferente, es una forma de vivir completamente diferente. Cambia todo. Cambia todo. Es otra vida. Antes teníamos la personalidad del diablo y ahora tenemos la personalidad del Hijo de Dios. Por eso también te voy dando estas cosas para que tú entiendas. Aunque te parezca mentira, sabiendo qué clase de fornicario era y con la cantidad de mujeres que anduve, cuando me casé, después de la transformación y de la limpieza, me sentía como un hombre virgen. Yo siempre doy este testimonio porque fue impactante. Después que me casé, después de estar convertido, y me sentía como un hombre virgen. Después entendí, claro, y porque antes tenía el diablo adentro y ahora tenía a Jesucristo. Entonces, eso es lo que tú tenés que sentir para poder identificar si estás en la vida verdadera. ¿Eh? Sos otra persona completamente diferente. El Señor te renueva, te hace un nuevo ser, tal cual como dice la palabra. Así se cumple, una nueva criatura. Entonces, estas son las cosas que te van dando lucidez para que entiendas si sos o no un verdadero hijo de Dios. Si estas cosas no te están pasando a ti, si no tenés este tipo de sensaciones, escúchame, estás engañado. Estás engañado, si seguís reiterando las cosas que hacías cuando estabas en el mundo, ¿me entendés? Estás engañado. Lo otro también, que me doy cuenta que es una transformación tremenda. A ver, a mí siempre me gustaba hacer gimnasia y me levantaba a las 5 de la mañana para ir a un club de regatas, para ir a remar, ¿no? Para mantenerme físicamente bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora me levanto a las 5 de la mañana, pero para tener mi encuentro con el Señor Jesucristo. No puedo salir de mi casa sin tener mi tiempo de oración, justamente, sin preguntarle al Padre qué es lo que debería hacer en este día. Y trato, mi lucha diaria es perfeccionarme justamente en vivir en ese pan que el Padre me da. Estoy todos los días, Padre, quiero escuchar tu voz, quiero ser preciso, quiero ser exacto, porque, a ver, yo entiendo lo que dice Jesucristo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. A ver, imagínese el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, diciendo eso, yo no puedo hacer nada por mí mismo, lo que escucho hacer a mi Padre, eso hablo, lo que le voy a hacer, eso yo hago. Entonces, si lo hacía con Jesucristo, lo tiene que hacer con nosotros, debe ser igual, pero claro, tenemos que tener esa sensibilidad, ¿no? Ese deseo también en el corazón y de que esas cosas nos acontezcan. Entonces, hermano,
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, por favor, no te dejes engañar, ¿eh? No sigas confundido diciéndote que sos un cristiano. Si estas cosas no te están pasando, porque lo peor que te puede pasar es que te des cuenta, de que esto era una verdad cuando ya realmente hayas muerto y aparezcas en la otra vida, siendo un demoniazo, siendo un demoniazo. ¿Tá? Entonces, tené cuidado. El Señor el Señor misericordioso nos está avisando. ¿Qué significa lo que nosotros estamos viviendo ahora? La misericordia de Dios. Esto que nosotros estamos, porque ya todo aconteció en la mente de Dios. Todo esto que nosotros estamos viviendo, ya aconteció en la mente de Dios. El día que Dios decidió crearlo, creó absolutamente todo. Él sabe todo lo que va a pasar por toda la eternidad. Pero nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros. El Señor ya sabe hasta qué va a hacer con su perro enemigo, que lo va a mandar al lago de fuego, dice, al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. El Señor ya sabe nuestro destino final. No lo sabemos nosotros. Por eso el hecho de estar en esta vida ahora, acá, existiendo, es la misericordia de Dios para que nosotros analicemos cómo estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Y si estamos haciendo lo malo, enderezar rápido el camino, porque hermanos, el nacimiento tiene un orden. Nacimiento nace primero el abuelo, después el hijo y después el nieto. Pero hermano, la muerte es un desorden. Se puede morir primero el nieto, después el padre, después el abuelo. Es un desorden. Entonces tenemos que tener cuidado porque no sabemos cuál es el día de vencimiento. ¿Mm? Y también tenemos que tener cuidado de no estar jugando dentro del reino porque el Señor que dice, lo quitará, lo cortará, lo quitará. Entonces cuidado, hermanos, ¿a dónde estás enfocado? Entonces, Juan 15:4 sigue diciendo, Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo voy a leer de vuelta. Escuche porque esto es sumamente importante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. A ver, el Señor acá no está hablando principalmente de frutos. Acá el Señor no está hablando principalmente de frutos. Acá el Señor principalmente está hablando de una relación con Él para que hayan frutos, que es otra cosa totalmente diferente. Permaneced en mí, esto es lo primero que dice, permaneced en mí. ¿Cómo permanezco en Dios? ¿Cómo puedo permanecer en Dios? Y todos los días tratando de meditar la palabra, todos los días escudriñando las escrituras, es la única forma de permanecer en Jesucristo. Y yo en vosotros, claro, cada palabra que a mí se me revela, Jesucristo se traslada a mi corazón. Esto es lo que hace el escudriñar las escrituras, que Jesucristo cobre vida en mi corazón. Me va matando parte de esa personalidad que traje del diablo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. A ver, hermano, escúcheme bien. ¿Qué pasa si esta mano se despega de mi cuerpo? Si tu mano se despega de tu cuerpo. Murió, murió. La única forma de que yo pueda mover los dedos es porque está agarrada al brazo y el brazo está agarrado al tronco. Desde el momento que pierde el ligamiento con el brazo y con el tronco y esta mano se seca, se pudre, se muere. Permaneced en mí y, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Escúcheme bien, escuche bien, vuelvo a repetir esto, mire. Acá está el pámpano. Ahora no está pegado a la vid. ¿Usted piensa que puede salir una uva nueva acá? No, acá no sale ninguna uva nueva. ¿Eh? Vuelvo a repetir, esto lo único, si no me lo como ahora, se va a pudrir. Todas estas uvas se van a pudrir. ¿Por qué? Porque ya no corre la esencia, ya no viene la savia, de la planta. Entienda esto. Porque es tan importante estar pegado a Jesús. Lo que no está pegado a Jesús no da los frutos del reino. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo. Este pámpano, hermanito, este pámpano, olvídese, no va a dar ningún fruto más. ¿Por qué? Porque no está pegado a la vid. Si no permanece en la vid, chau, se cortó, esto no da más fruto, esto tiende a la muerte. Vuelvo a repetir, para que no se confunda. Esto cumplió su función. Lo arranqué, yo me lo tenía que haber comido. Pero lo que está diciendo el Señor es que esto mismo ahora
ya no puede dar más fruto. Y esto tiende, si no lo como rápido, tiende a pudrirse. ¿M? Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuidado, lo que no estamos conectados al reino de los cielos, lo que no estamos conectados a la presencia del Señor Jesucristo, que es lo que nos permite que el labrador siga trabajando sobre cada uno de nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y acá, hermanos, otra vez más voy a tocar este punto porque yo quiero que salga del engaño. La intermitencia no es parte del reino de los cielos. La intermitencia significa usted sigue con la personalidad del diablo. ¿Qué es la intermitencia? La intermitencia es, sí, medité el lunes y después medité el jueves. Oré el martes y después oré el viernes. Hermanos, podés decirte cristiano, pero todavía sos un hijo del diablo. La intermitencia, la intermitencia no es de Dios. Escúcheme bien, ¿qué pasa si por un día la sangre no pasa por este dedo? Dígame, ¿qué pasa si un día la sangre no pasa por este dedo? ¿Sabe qué va a pasar? Este dedo se va a pudrir, este dedo se va a secar y este dedo va a ser un obstáculo en mi vida. Este dedo lo voy a tener que cortar. Desde el momento que la sangre no sigue pasando por acá, este dedo se vuelve inútil, parasitario. Entonces lo tengo que cortar. Yo quiero que entienda esto para qué, por qué el padre tiene que cortar algunos, ¿eh? Porque son parasitarios, hermano. Son lastimosos para el reino de los cielos. Por eso cuidado con el que oro hoy, mañana no, medito hoy, mañana no. Hermano, eso está muerto. Tené cuidado porque si seguís de esa manera el Señor te va a pegar el corte. ¿M? Te va a pegar el corte. ¿Por qué te tiene que cortar? Y porque estás engañado. Y si seguís de esa manera, seguís atrofiando el reino. ¿Cuántas personas se siguen muriendo o perdiendo la salvación porque vos no podés cumplir la función de hijo de Dios? ¿Mm? Por eso salí, hay mucha gente que sale a evangelizar, no trae a nadie, no trae a nadie. Además, estoy cansado de ver gente de años dentro de la iglesia, diáconos, diaconisas, de años, no tienen un fruto, hermano, no tienen un solo fruto. Entonces, escúchame, y vos les preguntáis y te dicen que son hijos de Dios, son hijos de Dios, ¿entendés? Entonces, cuidado, hermano, cuidado con esto, porque esto es gravísimo. Esto es gravísimo, pensalo de esa manera. ¿Qué pasa si la sangre no pasa por este dedo? Imagínate si no te llega a la mano o al brazo. ¿Eh? Morís, morís porque la necesita. Entonces, lo mismo en la intermitencia. No es de Dios. La intermitencia es uno de los engaños más grandes del diablo para llevar a los cristianos al infierno. Entonces, escucha bien, mire cómo sigue diciendo. Juan 15:5. Yo soy la vid. Yo soy la vid, digamos, el tronco, ¿eh? El tronco. Digamos que esto es la vid de Eliseo. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. Los pámpanos, digamos que es el brazo. ¿M? Digamos que el pámpano es el brazo. ¿Eh? Vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, mientras el brazo esté pegado al tronco, lleva mucho fruto. Puedo mover mi mano. ¿Eh? Mientras mi brazo está pegado al tronco y el tronco pegado al brazo, y puedo mover mi mano, puedo mover los deditos, puedo hacer... Es decir, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Escuche, mientras mi manito está pegada a mi brazo, porque mi brazo está pegado a mi tronco, y yo puedo agarrar el mouse, puedo agarrar este color, puedo agarrar el racimo de uva, puedo agarrar la taza y tomarme un café, puedo hacer muchas cosas con mi mano, mientras está pegada al brazo y el brazo está pegado a mi tronco. Cuando puedo decir que esta mano es Eliseo, que este brazo es Eliseo y que este tronco es Eliseo. Pero si esta mano se despega si este brazo se despega de mi tronco, olvídese, esta mano no sirve más para nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, y escuche, mucho fruto. Mucho fruto. Con mi mano, mucha cosa puedo hacer. Mucha cosa puedo hacer. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Me está entendiendo? Separado de mí,
nada podéis hacer. Entonces, hermano, esto es para prestarle muchísima atención, porque esto no es un juego, hermano. Por eso te dije al principio, puesto los ojos en Jesús, tiene dos cosas principales. Saber que hay una vida eterna y que lo que hagas en esta tierra tiene eco en esa eternidad. Y segundo, que un día vas a estar delante de Dios como estás ahora delante de mí, dándole cuentas, segundo a segundo, palabra por palabra, gesto por gesto, costumbre por costumbre, de la que si hiciste, a ver si lo glorificaste o no lo glorificaste el Padre Celestial. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, mucho fruto, porque separados a mí, nada podéis hacer. Perdone. Y una, hermano, escuche bien, una de las formas de conocer realmente si estás haciendo las cosas bien, si realmente tenés presencia de Dios, eso lo podés dar, te podés dar cuenta por la gente que te busca para conocer del reino de los cielos. Esa es una de las cualidades que tú tendrías que analizar para saber realmente qué tanto estás pegado a la vida. La cantidad de gente que te está buscando. ¿M? ¿Para qué? Para aprender de ti algo más de Dios. Si nadie te busca, si nadie se acerca a ti con la intención de conocer algo del reino, tu situación es grave. La vecina de la esquina tiene un problema con el hijo, problema de enfermedad, y corre a tu casa para que le digas a ver qué tiene que hacer de parte de Dios para que su hijo se sane. Si eso no pasa, tu situación es grave. La gente espera que vos vayas al almacén, porque cada vez que vas al almacén tenés algo de Dios para soltar ahí para todos los que están en el lugar, para que sean edificados dentro del reino. Pero cuando venís vos, saben que viene la chismosa del barrio. Mano, esto es fundamental. ¿Cuántas personas te buscan para escucharte? Porque saben que cuando se acercan a ti, se desarrollan espiritualmente, conocen más al reino de los cielos, se vinculan mejor con el Padre Celestial, se les enciende una luz de la personalidad de Jesucristo en sus vidas. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ahora escuche, mire cómo sigue. El que en mí no permanece, escuche, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, no intermitencia, permanencia. ¿Eh? Quién es mi discípulo? El que permanece en mi palabra. Eso lo dice el Señor. El que permanece en mi palabra. El que permanece, el que no permanece, ¿será qué? Echado fuera. Y hermano, cuando el fabricante está haciendo este mouse, ¿m? Si le sale mal, lo tira a la basura. Y no siente nada, pues salió malo, lo tira. Estás fabricando dry penes como este, salió malo, y el fabricante lo tira a la basura. El tema, hermano, yo siempre digo que el ser humano es una creación tan perfecta de parte del Señor que nos creemos la superestrella. Pero para el Señor somos ¿no? Una criatura más, una creación más. Si sale mala, ¿eh? El Señor nos hizo con todo. Me imagino que el que hace el mal lo hace con todo el amor, el que hace el marcador lo hace con todo el amor, pero si sale malo, llega un momento, y que lo tiene que tirar. Lo tiene que tirar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque el día que el Señor tome la decisión de tirarnos, es porque ya no quiere saber más nada de nosotros. Mientras tenemos la posibilidad de salvarnos, como hizo Jesucristo con Judas, hasta lagrimeando le dio el pan para ver si lo podía salvar. Pero después que Judas decidió ser malo, y ahí se terminó. Ahí se terminó. Entonces, hermano, muchísimo cuidado, ¿eh? Porque acá lo que está diciendo el Señor, que el que no permanece, el que no tomó la decisión realmente de considerar seriamente el reino de los cielos y tener una relación con ese Dios como la verdadera de un padre con un hijo, y ese tiene que terminar en el infierno. El que en mí no permanece será echado fuera, ¿eh?
como pámpano, y se secará. Vuelvo a repetir y vuelvo a mostrar esto. ¿Qué va a pasar con esto si no me como las uvas? Esto se pudre, esto se seca, no sirve para nada, lo tengo que tirar a la basura. Unas uvas riquísimas, dulces, sabrosas, muy ricas uvas. Pero si no las como ahora, esto después lo tengo que tirar a la basura porque se van a pudrir. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Mm? Al lago de fuego preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Apartados de mí, maldito, al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Y porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, lo que hablamos hace un rato. Justamente, por eso malditos al lago de fuego. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no tuviste nada de Dios para dar. Totalmente siendo un obstáculo en la planta. Mucha gente que pasó, se perdieron por la mala función que cumplieron estos que se creían creyentes. Señor, ¿cuándo te vimos? Porque le decían, Señor, ¿cuándo te vimos sediento, hambriento? Por cuanto no se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. O sea que esos pequeños necesitaban de lo que ellos tenían para entrar al cielo, pero no lo tenían, no tenían conexión con el Padre Celestial. Entonces, hermano, hoy tenemos un problema muy grande en la iglesia. ¿Eh? Se ha degenerado tanto el Evangelio, que los talentos humanos los comparamos con dones espirituales. Hay que tener mucho cuidado. Ay, porque mirá cómo pintó el templo, y mirá las cortinas que hizo, y mirá, puso la alfombra, y mirá, la hizo la corriente. Hermano, eso no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Eso lo puede hacer cualquier mundano. Cualquier mundano puede tener más capacidad que ese de la iglesia que parece una maravilla. Cualquier mundano puede tener más capacidad. Cualquier mundano puede hacer electricidad, cualquier mundano puede poner alfombra, cualquier mundano puede poner la corriente, cualquier mundano puede hacer cortina, cualquier mundano. Entonces, esto no se trata, hermanos, porque esas cosas que son, esas son las hojas, esas son las cosas que la Biblia las identifica con las hojas. Ustedes saben lo que pasó con la higuera. Jesucristo vio las hojas preciosas de una higuera y se acercó, pero cuando se acercó a la higuera no había fruto. ¿eh? Entonces, esas hojas en la higuera no sirvieron para nada. No, el Señor no dijo, no, la voy a dejar a la higuera porque tiene hojas lindas. No, la maldijo y se secó de raíz y dijo, jamás nadie coma fruto de ti. ¿Por qué? Porque no había fruto. Entonces, hermano, cuidado, cuidado, todas las cosas, vuelvo a repetir, cuidado todas las cosas que parecen que son extraordinarias que tú estás haciendo para la iglesia y no tienen un fundamento en la palabra. Acá lo que realmente, escúcheme bien, si usted todo lo que hace lo hace a través del Espíritu, si todo lo que hace lo hace por una influencia del Espíritu, si usted pintó bien la iglesia, si usted colocó bien las alfombras, si usted puso bien la corriente, si usted hizo linda cortina, el Señor se lo va a valorizar muchísimo. No es que no tenga valor, pero para que eso tenga valor, tienen que estar los frutos espirituales, tienen que estar los frutos espirituales. Entonces lo demás es sublime, pero pura hoja, el Señor lo maldice. El Señor lo maldice. Entonces tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar, porque hoy mucha gente dice, ah, no, pero tiene un arte en las manos, es tan maravilloso lo que hace con sus manos. Y al Señor, ¿qué le importa lo que hace con esas manos si esas manos son usadas por el diablo? Al contrario, es el engaño que tiene el diablo dentro de la iglesia que para destruir el reino y que la gente se confunda y piensa que va a entrar al cielo por estar pintando bonito. No, hermano, tenga muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Esto se trata de frutos espirituales, esto se trata de obras que nosotros hacemos por la influencia de la palabra, porque sabemos que Jesucristo nos está movilizando para actuar de esa manera. Punto. Entonces ya me queda poquito para ir terminando. Dice así, si permanecéis en mí, escuche, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Me está escuchando, hermano, lo que dice esto? Esto es tremendo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa esto? Si permanezco en si permanezco en Jesucristo, si tengo a Jesucristo adentro, si trasladé a Jesucristo adentro, Jesucristo sabe todo lo que le agrada al Padre. Jesucristo sabe todo lo que le agrada al Padre. Entonces, ¿hubo alguna respuesta que el Padre no le dio a las cosas que pidió Jesucristo? Todas le respondió. ¿Por qué? Porque todas las obras que hacía Jesucristo y lo glorificaban al Padre Celestial. ¿Mm? ¿Qué dijo Jesucristo ante la tumba de Lázaro? Un muerto de 4 días. Padre, yo sé que siempre me escuchas. ¿Y el Padre qué hizo?
le concedió el deseo de resucitar a Lázaro después de 4 días. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo estaba pidiendo era para engrandecer a su Padre. ¿M? O cuando multiplicó los panes y los peces, que después lo andaban buscando para querer hacerlo rey. ¿M? O cuando hizo que Pedro fuera con la cañita y sacara un pececito y de adentro de la boca sacara el estatero para pagar los impuestos. Entonces, cuando uno tiene la personalidad del hijo, porque el padre solamente se relaciona con su hijo, el padre no se relaciona ni contigo ni conmigo. Por eso lo que nosotros no tenemos de Jesucristo es el riesgo que tenemos para perder la salvación, porque es la oportunidad que tiene el diablo para destruirnos. Judas robaba de la bolsa, nunca se sacó esa maldición de tener esa presencia del diablo en su corazón. Eso fue lo que lo llevó al infierno. Eso fue lo que le hizo perder la salvación, la relación con el Hijo de Dios. Entonces, esto para aquellos que andan con pecaditos escondidos. Escondido delante de Dios no hay nada, ¿eh? No hay nada, así que cuidado, ¿eh? Pero esto es lo que quiero que entiendas. Esto es lo que está diciendo. Pida cualquier cosa. Claro, después que tenés a Jesucristo adentro, pedí cualquier cosa, porque el Padre te va y dice cualquier cosa porque y os será hecho. Pida cualquier cosa y os será hecho. ¿Por qué? Y porque cuando vos tenés a Jesucristo adentro, y las cosas o sea, tu estructura mental, tu estructura diabólica, terminó. Entonces vos podés llegar a pedirle al Señor cosas que te las tiene que hacer a medida. A Jesucristo se lo tuvo que hacer a medida la multiplicación de los panes y los peces, el estatero en la boca del pez. A Josué se lo tuvo que hacer a medida de tenerle el sol en un lado y la luna en el otro, a Moisés abrir los mares. Entonces hay cosas, pida cualquier cosa y os será hecho. ¿Por qué? Porque eso que usted va a pedir, que el Señor lo tiene que hacer a su medida y está a la altura de lo que Dios quiere para glorificarse en la tierra. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, siempre si permanecéis en mí, ¿qué significa? Meditando, 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 porque cada vez que meditas, la presencia del Señor Jesucristo sigue ampliándose y tus peticiones cada vez se van volviendo más poderosas, más ilimitadas a la mente humana, pero sí sencillas delante del Padre Celestial, que para Él no hay nada imposible, por eso dice que es todopoderoso. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No hay nada que tú puedas pedir que el Padre no te lo pueda conceder si lo único que estás buscando con eso es glorificarlo a Él en la tierra. Entonces dice Juan 15:8, en esto, mire cómo sigue, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Me está escuchando? En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que justamente podamos demostrar cosas que ningún ser humano puede mostrar. Por eso tenemos, hermano, tenemos que analizar. ¿Cuántas cosas hemos hecho que la gente puede decir, esto no es humano, esto es sobrenatural, esto es porque la presencia de Dios está con él, como pasó con Nicodemo cuando vio a Jesucristo? Tú no puedes hacer estas cosas si Dios no está contigo. Y era un líder religioso, conocido por los hombres como un líder religioso, pero era un líder religioso que tenía temor de Dios y estaba buscando realmente la verdad y entonces pudo identificar, no se resistió cuando vio a Jesucristo, ni lo persiguió, ni lo injurió. Al contrario, tuvo la sabiduría de humillarse, ir de noche, presentarse delante de él y decirle, Señor, estas cosas tú no las puedes hacer si Dios no está contigo. Y bueno, eso debería pasar con cada uno de nosotros, demostrar cosas que el común denominador de los hombres no lo pueden hacer, para que la gente diga, Dios está con él. Y ahí cuando es, cuando nosotros glorificamos al Padre en la tierra. Por eso Jesucristo, cuando estaba terminando su obra, dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Y por qué? Porque todo lo que hice manifestó tu poder, tu autoridad, y por eso la gente lo seguía, y por eso de los que le dio a él, ninguno se perdió. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuidado, hermano, cuando decimos somos discípulos de Jesucristo. ¿Mm? ¿Sabe una cosa? Eso es una mentira. Y padre de mentira es el diablo. Mejor reconocer realmente estoy buscando a Dios con todo el corazón. ¿Sos creyente? No, mira, estoy buscando a Dios de todo el corazón. Yo quiero ser un creyente, estoy luchando, quiero orar todos los días, quiero meditar todos los días, quiero evangelizar todos los días, quiero tener un buen comportamiento todos los días. Entonces el Señor ahí te va a dar fuerzas, te va a ayudar para que realmente lo puedas alcanzar. Pero si vos estás diciendo que sos un creyente y hermano, no lees la Biblia, no orás nada, no evangelizás a nadie, hermano, vos sos un gran hijo del diablo. En cualquier momento el Señor te pega el corte y te manda para el infierno. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Y termino con este versículo que lo vengo repitiendo. Hoy lo repetí no sé cuántas veces porque ayer mismo este mensaje lo hice en una iglesia y hoy quería transmitírselo al resto de la congregación. Y este mensaje ayer me dio y hoy me está dando y lo voy a tratar de seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo porque quiero que esta palabra cobre vida en mi corazón. Dice así, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esto es dinamita pura, hermano. Esto es dinamita pura. De cierto os digo, aparte es como siempre digo, Jesucristo siempre habla la verdad. Siempre dice la verdad. ¿Qué necesario tiene de decir de cierto os digo? Hermano, esto es para certificar, para reafirmarte en la mente que si tomás esta decisión, esto va a ser una cosa tremendamente gloriosa en tu vida para glorificar al Padre Celestial. Imagínese, de cierto os digo, que el que cree, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué nosotros podemos hacer estas obras? Porque Jesucristo fue muy claro. ¿Qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se los ha acercado. Eso lo dijo cuando Jesucristo vino a la tierra. Y porque dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se nos ha acercado y porque toda la presencia del Espíritu Santo estaba en él. Entonces, el reino de los cielos está representado por la influencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, el reino de los cielos no está. Y Jesucristo le dijo a sus discípulos, es mejor que yo me vaya para que venga el otro consolador, para que venga el Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo? Para que recibáis poder. ¿Mm? Por eso le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder. ¿Cuál es el poder? De la venida del reino. ¿Eh? El Espíritu Santo va a venir sobre ti y con el Espíritu Santo meditando, 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 vas a poder entender y vas a poder creer y vas a poder hacer las mismas obras que yo hice y aún mayores podrás hacer. ¿Eh? Porque qué cosa más grande para el Señor Jesucristo que nosotros podamos hacer algo mayor a lo que Él hizo. ¿Eh? Eso, hermano, te digo más, eso no es orgullo, soberbia y arrogancia, no. Eso es realmente amor por el Señor Jesucristo. ¿Eh? Porque el hecho de querer hacer algo más que lo que Él hizo es porque justamente queremos agradecerle con nuestra vida de lo que hizo por cada uno de nosotros. ¿Mm? Y poder hacer algo que realmente mayor que lo que Él hizo, para Él sería un placer, porque eso significa que le hemos respetado su palabra. Por eso dice, de cierto digo, el que en mí cree, en que es lo que Él hizo, en las palabras que dijo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Y entonces el Espíritu Santo va a venir a tu vida y tú también vas a poder ser un hijo del mismo Padre. Amén, hermanos. Espero que este mensaje hoy les haya ministrado. Es tremendo. Lo que enseña esta parábola es tremendo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Mm? Mientras nosotros no empezamos una conexión con Dios de padre e hijo, ¿mm? Y Jesucristo como el camino, el intermediario, no hay caso. No podemos decir realmente que somos la iglesia. Así que les pido por favor que tomen en serio este mensaje. Yo lo grabé, lo voy a subir a las redes, porque creo yo que amerita escucharlo más de una vez y tratar de que esto le entre en la mente y le baje al corazón para que realmente podamos convertirnos en verdaderos hijos de Dios y podamos ser verdaderamente sus discípulos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche, por esta palabra, Señor, tan hermosa, tan nutritiva, Padre, que trae tanta luz a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Señor, te rogamos en esta hora que estés sobrando, Señor, sobre cada uno de los que están escuchando este mensaje, Padre, que realmente tomen una decisión radical en su vida, que no se dejen ser engañados, autoengañarse, Padre, en el nombre de Jesucristo, por las artimañas del enemigo, por la astucia de la serpiente, Padre, por las mentiras del diablo. En el nombre de Jesús rompe, Padre, con toda estructura satánica, corta toda
cadena, todo ligamiento con espíritus inmundos, con demonios, Padre. Líbranos del reino de las tinieblas. Saca de nuestro corazón toda semilla del mal, Señor, toda semilla de impiedad, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sea la luz, sea la luz, sea la luz. Se siga expandiendo la luz, Señor, sobre cada oyente, Padre, en el nombre de Jesucristo. Siga siendo transformado su corazón, Padre, tomando decisiones valientes, tomando decisiones radicales, tomando decisiones que te van a glorificar a ti en la tierra a través de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, perdona todos los pecados, que el Espíritu Santo nos convenza profundamente de todos los errores, Padre, y ayúdanos a ser limpios con la sangre del Cordero, Padre. Límpianos, límpianos de toda maldad, Señor. Aférranos cada día más a esa vida verdadera, Padre. Siga haciendo tu obra de labrador sobre cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu inspiración divina. Ayúdanos a vivir por la gracia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Padre, en esta hora. Te pido misericordia, Padre, por aquellos que están enfermos, que están con dolencias, Padre, en el nombre de Jesús. Que sean tus ángeles ahora moviéndose, Padre, sacudiendo todo cuerpo, librando, Padre, de toda perturbación demoníaca, Padre, de todo tormento. En el nombre de Jesús, Padre, declaro libertad sobre los cautivos. Declaro que se rompen las cadenas, que se rompen los lazos, Padre, que se cortan las maldiciones, que cae todo yugo de esclavitud. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesucristo tomamos autoridad a través del Espíritu Santo, Señor, y declaramos libertad, 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 libertad en el nombre de Jesús. Recibe bendición en esta hora, recibe sanidad, recibe liberación en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta bendita hora que pudimos estar delante de tu presencia, por esta bendita palabra que nos has transmitido, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, la honra y toda la alabanza, toda la adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.